Cuando la sombra toca la puerta de tu destino. Hay momentos en la vida en los que todo parece moverse por dentro, incluso cuando afuera nada cambia. Una inquietud leve, una sensación que no sabes nombrar, un eco antiguo que vuelve como si quisiera recordarte algo que olvidaste hace mucho tiempo. Carl Jung decía que la sombra siempre encuentra una manera de tocar nuestra puerta, no para destruirnos, sino para mostrarnos dónde dejamos de ser completos. Y cuando esa puerta se abre, aunque sea apenas un resquicio, algo en nosotros reconoce que ya no puede seguir viviendo en silencio. Quizás ya lo has sentido. Esa resistencia inexplicable, justo antes de dar un paso importante. Ese cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Esa repetición de patrones que parece venir de un lugar más profundo que tus decisiones conscientes. No son coincidencias. Jung afirmaba que lo que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida, y lo llamamos destino. Y es precisamente en este punto donde comienza la verdadera transformación, cuando te atreves a mirar lo que siempre evitaste. Pero no se trata de buscar culpables en el pasado ni de descifrar teorías complicadas. Se trata de reconocer que dentro de ti hay partes enteras de tu historia esperando ser escuchadas. Partes que no quieren castigarte, sino devolverte a tu centro. Y lo curioso es que la sombra casi nunca aparece como una gran revelación. Surge como un susurro, como una interrupción en el ritmo cotidiano, como una verdad que empuja desde dentro, aunque no hayas pedido verla. Y mientras avanzamos, notarás algo importante. Lo que llamas bloqueo quizás no sea un obstáculo, sino una invitación. Lo que llamas estancamiento puede ser el alma tratando de proteger algo sagrado. Y lo que llamas caos puede ser el preludio de una claridad que aún no estás listo para sostener. Ese es el misterio del inconsciente. Habla antes de que entiendas, se manifiesta antes de que aceptes, empuja antes de que decidas. Lo que viene a continuación no es una explicación intelectual, sino un recorrido interior. Un descenso suave hacia aquello que siempre caminó contigo, aunque no supieras darle un nombre. Y tal vez descubras que la sombra nunca fue la amenaza, sino el guardián de todo lo que dejaste atrás para poder sobrevivir. Y sin embargo, hay algo más. Algo que casi nadie percibe cuando la sombra aparece por primera vez. Un detalle tan sutil que suele pasar desapercibido, pero que marca el inicio del despertar espiritual. Y es justamente sobre eso que vamos a hablar ahora. El murmullo que ignoraste. Cómo la sombra empieza a hablar sin que lo percibas. Hay mensajes que no llegan como revelaciones, sino como pequeñas fracturas en la rutina. Una palabra que te incomoda más de lo normal. Una reacción exagerada ante algo insignificante. Una tristeza sin causa aparente que aparece al final del día, como si alguien dentro de ti apagara lentamente las luces. Jung decía que el inconsciente siempre se expresa, aunque no sepamos interpretarlo. Habla a través de los gestos que no controlas, de los pensamientos que regresan sin permiso, de esa sensación de extrañeza que surge cuando tu vida empieza a alejarse demasiado de tu verdad. Quizá lo has sentido al despertar, cuando el cuerpo está quieto pero algo en el pecho se mueve, como un leve temblor. No es ansiedad, no es cansancio, es un murmullo. Un recordatorio sutil de que existe una parte de ti que no quiere ser ignorada por más tiempo. Y aún así, casi siempre lo descartamos. Decimos que es nada, que es solo un mal día, que ya pasará, pero no pasa, se repite, regresa, se intensifica, porque la sombra no desaparece cuando no la escuchas, simplemente cambia su forma de hablar. Lo curioso es que, en esta fase, nada parece grave. A simple vista tu vida sigue funcionando. Trabajas, conversas, haces planes. Pero hay una desconexión silenciosa que empieza a crecer entre lo que muestras y lo que sientes. Una distancia interior que se amplía cada vez que finges que todo está bien. Esa distancia es el idioma de la sombra. No grita, no exige, solo observa, esperando que un día te atrevas a mirar hacia adentro. Y este es el punto en que muchas almas se pierden. Porque el murmullo parece insignificante,
pero es el primer indicio de que algo en tu interior está cambiando de lugar, como si una pieza antigua de tu ser intentara regresar a su posición natural, como si la vida estuviera preparando el terreno para una revelación para la que aún no te sientes listo. Lo más interesante es que, cuanto más ignoras ese murmullo, más sofisticada se vuelve su expresión. Puede aparecer en tus relaciones, en tu cuerpo, en esa sensación de estar viviendo en automático. Nada espectacular, nada que llame la atención. Solo pequeñas grietas que, juntas, forman un mapa. Y si observas con cuidado, verás que ese mapa apunta siempre al mismo lugar, a la parte de ti que has mantenido en silencio por demasiado tiempo. Pero llega un momento en que el murmullo deja de ser sutil y comienza a transformarse en algo más profundo, algo imposible de pasar por alto. Y allí es donde muchos descubren que no era debilidad, era un llamado. Y ese llamado, la raíz silenciosa del estancamiento que pocos saben reconocer, es lo que vamos a explorar ahora, la raíz oculta del estancamiento, el verdadero motivo por el que tu vida no avanza. Hay un momento en la vida en el que sientes que haces todo lo correcto, pero nada cambia. Tomas decisiones conscientes, buscas nuevas direcciones, intentas modificar hábitos, te prometes que esta vez será diferente. Y aún así, algo en tu interior parece mantenerte en el mismo punto. Es como si hubiera una fuerza silenciosa que empuja en sentido contrario cada vez que intentas avanzar. Jung diría que este es el territorio donde la sombra opera con más precisión. No bloquea tus pasos, bloquea tu coherencia interior. El estancamiento no surge porque te falte capacidad, disciplina o claridad. Surge porque hay una parte de ti que sigue agarrada a algo que no has podido mirar de frente. Un recuerdo no asumido, una emoción no vivida, un miedo que aprendiste a esconder tan bien que ya no sabes que existe. Lo irónico es que muchas veces la mente consciente quiere avanzar, pero el inconsciente sabe que avanzar significaría tocar heridas que aún no te atreves a abrir. Entonces crea freno, no como castigo, sino como protección. Puede que lo hayas sentido de formas diferentes. La oportunidad aparece pero dudas, decides cambiar pero te saboteas. Deseas algo con toda el alma, pero al llegar a la puerta te paralizas. No es contradicción, es conflicto interno. Una parte de ti quiere crecer, pero otra teme lo que ese crecimiento podría revelar. Y mientras esas dos fuerzas se enfrentan, la vida se congela en un punto intermedio donde nada se destruye, pero tampoco nada nace. Lo más importante es entender que este estancamiento no es un error personal. Es un mensaje, una señal de que existe una historia interior que aún no fue integrada. Porque la sombra no es solo aquello que ocultas, es aquello que condiciona tus caminos sin que lo notes. Cuando una decisión te pesa más de lo que debería, cuando un paso sencillo se convierte en una montaña, cuando un sueño parece exigir un precio emocional que no comprendes, es allí donde la sombra está actuando. Y aquí surge un detalle que suele pasar desapercibido. La sombra no detiene tu vida en lo externo, la detiene en lo interno. Detiene tu impulso, tu fuego, tu deseo de avanzar. La verdadera parálisis ocurre dentro, mucho antes de que puedas verlo fuera. Y esa es la razón por la que tantas personas confunden estancamiento con falta de suerte, de timing, de oportunidad. Pero no es el mundo el que te frena. Es la parte de tu alma que aún no fue rescatada. Sin embargo, existe un punto aún más profundo. Un punto que casi nadie reconoce al enfrentarse a su propia sombra. Y cuando lo entiendas, verás que el estancamiento nunca fue un obstáculo. Fue un espejo. Y es precisamente ese espejo, ese reflejo distorsionado de quien creíste que eras, lo que vamos a explorar a continuación. El espejo que distorsiona, cómo te convertiste en un extraño para ti mismo. Hay un instante, casi imperceptible, en el que dejamos de vernos como realmente somos. No sucede de golpe. No es una ruptura evidente. Es un deslizamiento silencioso,
Un pequeño alejamiento interior que se repite tantas veces que termina convirtiéndose en identidad. Aprendemos a adaptarnos, a complacer, a hacer lo que se espera, a responder al mundo desde un lugar que no siempre coincide con nuestra esencia. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos miramos en un espejo que ya no refleja nuestra verdad, sino la versión que construimos para sobrevivir. Jung decía que la persona, la máscara que mostramos al mundo, es necesaria, pero se vuelve peligrosa cuando empezamos a confundirla con nuestra alma. Ese es el punto en el que la sombra crece, no porque escondamos algo malo, sino porque ocultamos algo verdadero. Cada vez que silencias tu incomodidad para no generar conflicto, cada vez que aceptas un papel que no te pertenece, cada vez que reprimes una emoción para no parecer débil, una parte de ti se va retirando hacia el fondo. Se repliega, se apaga, se vuelve sombra. Y lo más doloroso es que este proceso rara vez se siente como pérdida. Al contrario, puede sentirse como éxito, eficiencia, madurez. Pero dentro de ti, algo comienza a fragmentarse. Empiezas a sentir que no encajas del todo en tu propia vida, que algo falta, que algo no fluye. Y aunque no puedas nombrarlo, reconoces la sensación. Es la distancia entre quién eres y quién aprendiste a ser. Con el tiempo, este espejo distorsionado se convierte en una prisión suave. No te duele, pero te limita. No te rompe, pero te reduce. Te acostumbras a vivir desde afuera, midiendo tus pasos por expectativas ajenas, desconectándote lentamente de tus impulsos más profundos. Y en ese espacio silencioso es donde la sombra encuentra su terreno. No aparece como tormenta, sino como fragmento, como esa sensación de vacío justo después de una decisión importante, como la duda que llega cuando deberías sentir alegría, como el suspiro profundo que surge sin que sepas por qué, porque la sombra no reclama tu oscuridad, reclama tu autenticidad. No te castiga por lo que escondes, sino por lo que dejaste de ser. Esa es la distorsión que el espejo muestra. Una vida aparentemente funcional que, sin embargo, no está alineada con tu alma. Pero hay algo más, un nivel más sutil, más profundo, que casi nadie se atreve a mirar. Y es la forma en que esa distorsión empieza a pesar, no por lo que muestra, sino por lo que oculta, lo que aún no viviste, lo que aún no expresaste, lo que tu sombra intenta rescatar. Y es justamente ese peso invisible, ese llamado de lo no vivido, lo que vamos a explorar ahora. El peso invisible de las heridas no vividas. Hay dolores que conocemos bien, los recuerdos que aún duelen, las palabras que marcaron, los momentos que partieron la vida en un antes y un después. Pero existe otro tipo de herida, más sutil, más profunda, que pocas personas reconocen, la herida de lo que nunca vivimos, los caminos que no nos permitimos tomar, los deseos que reprimimos para ser aceptados, las versiones de nosotros mismos que quedaron suspendidas en algún punto del pasado, esperando un permiso que nunca llegó. Jung sugería que la sombra no solo guarda traumas, sino también potenciales abandonados. No es únicamente el lugar donde escondemos lo que nos avergüenza, es también el espacio donde dejamos lo que no pudimos ser. Y ese abandono silencioso pesa como un vacío difícil de explicar, como una nostalgia por algo que no recuerdas haber perdido, como la sensación de que una parte de tu alma se quedó detenida en un lugar al que ya no sabes regresar. A veces, ese peso se siente como un cansancio extraño que aparece sin motivo. Otras veces como una falta de entusiasmo que no coincide con tu realidad externa. Puedes tener logros, estabilidad, afecto, y aún así sentir que algo falta, como si una melodía interior hubiera quedado incompleta. Esa incompletitud es una señal. Es el rastro de una vida que intentó nacer dentro de ti, pero que no encontró espacio para florecer. Lo más sorprendente es que estas heridas no vividas suelen hacerse presentes en momentos de crecimiento. Cuando estás por avanzar, cuando una nueva oportunidad se abre, cuando la vida te invita a expandirte,
Algo en tu interior retrocede. No retrocede por miedo al nuevo camino, sino por lealtad al antiguo, a esa parte tuya que quedó atrás, esperando que algún día la escuches. Y mientras esa parte permanezca ignorada, cada paso hacia adelante se siente más pesado de lo que debería ser. Porque la sombra protege estas experiencias no vividas como si fueran tesoros. No quiere que las olvides. No quiere que las entierres. Quiere que regreses por ellas. Quiere entregarte de vuelta la fuerza, la creatividad, el deseo original que quedó suspendido. Sin esa integración, la vida se vuelve repetitiva. Repites relaciones, repites decisiones, repites patrones. No por falta de evolución, sino por falta de integración. Y aquí aparece un punto crucial. Estas heridas no vividas son, muchas veces, más determinantes que las vividas, porque condicionan silenciosamente tus elecciones, moldean tu identidad y definen el alcance de tus sueños. No se manifiestan como dolor intenso, sino como ausencia, como lo que pudo haber sido, pero no fue. Sin embargo, hay un instante en que esta ausencia se vuelve tan evidente que ya no puedes seguir ignorándola. Y es justamente cuando la sombra comienza a intervenir de una manera más clara, más fuerte, más directa, no para detenerte, sino para proteger lo que queda de ti. Y es ese movimiento protector de la sombra, tan malinterpretado, lo que vamos a entrar ahora, cuando el alma te detiene para protegerte. Hay momentos en los que interpretamos nuestra parálisis como fracaso, debilidad o incapacidad. Pensamos que no avanzamos porque algo falta en nosotros, como si nuestra voluntad fuera insuficiente o nuestro valor no alcanzara. Pero Jung sugería algo profundamente distinto. Muchas veces, lo que llamamos auto-boicot es en realidad un mecanismo de protección del alma, una forma silenciosa de evitar que repitas una herida que aún no puedes sostener. La mente consciente quiere seguir adelante, pero el inconsciente recuerda lo que dolió, recuerda lo que te rompió, lo que te superó, lo que dejaste sin cerrar, recuerda incluso lo que no viviste, pero que te marcó desde la sombra. Y cuando ese recuerdo profundo percibe que estás a punto de tocar una zona vulnerable, frena. No para sabotarte, sino para proteger lo que aún está en reconstrucción. Este freno puede manifestarse de 1000 formas. Tomas una decisión clara y, de repente, pierdes la motivación. Aparece una duda que no estaba allí. Te sientes agotado justo cuando más necesitabas energía. Surgen distracciones, complicaciones, excusas. Desde afuera parece procrastinación. Desde adentro es un sistema de defensa emocional que intenta evitar que abras una puerta para la que aún no estás preparado. El alma no trabaja con calendarios ni con metas. Trabaja con verdad, y cuando percibe que estás por entrar en un territorio que amenaza una parte tuya que todavía está frágil, crea barreras invisibles para detener el impulso. No porque no quiera que avances, sino porque quiere que avances desde un lugar íntegro, no desde una fractura. La sombra, en este contexto, no es enemigo, es guardián. Pero esa protección tiene un precio. Si se prolonga demasiado, comienza a sentirse como estancamiento, como un círculo que no se rompe, como un destino que se repite, porque lo que el alma protege también necesita ser liberado. No puede quedarse en pausa para siempre. Y cuando esa pausa interior se vuelve demasiado larga, aparece un conflicto profundo. Tu deseo de avanzar choca con la necesidad de sanar. Ese choque es una de las sensaciones más confusas del camino interior. Por un lado, sientes la llamada hacia lo nuevo. Por otro, una parte de ti retrocede sin explicación. Es un tirón interno, una tensión silenciosa que desgasta. Pero si escuchas con más atención, verás que esa tensión no está tratando de impedir tu crecimiento. Está intentando sostener lo que queda de ti mientras te preparas para el salto. Sin embargo, llega un instante en que la protección deja de ser suficiente. La sombra que intentaba mantener el equilibrio
comienza a intensificar sus señales. Ya no es solo un freno, se convierte en un aviso. Y ese aviso, si sabes escucharlo, marca el punto decisivo en el que la vida te exige un cambio más profundo. Ese punto crítico, donde la sombra ya no puede seguir en silencio, es lo que vamos a explorar ahora. La luz que te ciega, el error de buscar claridad sin integración. Durante gran parte de la vida buscamos la luz como si fuese la solución definitiva a todas nuestras sombras. Queremos claridad, respuestas, señales que confirmen que estamos en el camino correcto. Queremos avanzar, comprender, trascender. Y aunque este impulso parece noble, Jung advertía que la luz, cuando es buscada de manera compulsiva, puede convertirse en una forma de ceguera, una iluminación superficial que no ilumina, sino que oculta. Porque la luz no siempre revela. A veces deslumbra, a veces encubre, a veces te convence de que estás evolucionando cuando, en realidad, solo estás evitando mirar lo que duele. Y en ese intento de avanzar rápido, de sanar deprisa, de saltar etapas internas para no enfrentar lo que permanece herido, la sombra crece. No por rechazo, sino por abandono. Hay una tendencia común en el camino espiritual: creer que cuanto más positivo seas, más lejos llegarás. Creer que la claridad depende de eliminar todas las emociones incómodas. Creer que el crecimiento interior consiste en construir luz. Luz y más luz, como si la sombra fuera un error que debe ser corregido. Pero la verdad es otra. Sin integración, la luz se vuelve máscara. Y cuanto más brillante la máscara, más oscura la sombra que se forma detrás. Esta búsqueda desesperada por claridad termina creando una desconexión profunda. Te exige que siempre estés bien, siempre centrado, siempre en paz. Y cuando no lo estás, te culpas. Crees que estás fallando, que no eres suficientemente evolucionado, que algo en ti está roto. Pero en realidad, lo que está roto no es tu esencia. Es la idea de que la luz basta para sostenerla. Porque la claridad verdadera no proviene de evitar la sombra, sino de integrarla lentamente, con honestidad y con paciencia. Proviene de reconocer que dentro de ti hay emociones que no necesitan ser corregidas, sino escuchadas. Deseos que no necesitan ser reprimidos, sino comprendidos. Heridas que no necesitan desaparecer, sino ser acompañadas. Es aquí donde muchos se pierden. Confunden iluminación con evasión. Y mientras más se alejan del dolor, más se alejan de sí mismos. La sombra, entonces, intensifica sus señales. No para castigarte, sino para devolverte a un terreno real donde puedas construir algo estable. La luz sin raíz se apaga. La luz sin sombra se fragmenta. Y cuando esta fragmentación llega a un punto crítico, cuando la luz que buscas empieza a cansarte, cuando te das cuenta de que la claridad no llega porque sigues negando algo esencial dentro de ti, ocurre un fenómeno profundo. La sombra deja de esperar, se vuelve visible, se manifiesta de formas que ya no puedes ignorar. Y ese momento, donde la sombra se impone con fuerza y la vida exige un cambio inaplazable, es el punto de quiebre. Es el lugar exacto donde todo comienza a transformarse, y es ahí a donde nos dirigimos ahora. El punto de quiebre, el momento en que la sombra ya no acepta ser silenciada. Llega un instante, casi siempre inesperado, en el que algo dentro de ti se rompe. No es un estallido violento, no es una tragedia evidente. A veces, basta un gesto, una palabra, una pequeña situación cotidiana para que toda la estructura interior que venías sosteniendo empiece a desmoronarse. Y aunque desde afuera parezca un episodio menor, por dentro se siente como si una puerta antigua se abriera de golpe. Ese es el punto de quiebre, el momento en que la sombra deja de susurrar y empieza a hablar con claridad. Este quiebre no surge por debilidad, sino por saturación. Pasaste tanto tiempo intentando ser fuerte, tanto tiempo ignorando tus propias señales, tanto tiempo sosteniendo una versión de ti mismo que ya no te pertenecía, que la historia interior finalmente colapsa.
No porque hayas fallado, sino porque ninguna alma puede vivir indefinidamente separada de su verdad. La sombra, que fue paciente, protectora y silenciosa, llega a un límite, y cuando ese límite se cruza, deja claro que continuar como antes ya no es posible. A veces este quiebre se manifiesta como un cansancio extremo que no desaparece ni con descanso. Otras veces, como una tristeza profunda sin causa aparente, puede surgir como una crisis emocional repentina o como una desconexión tan grande que todo pierde sentido durante un tiempo. No importa la forma, lo esencial es que, en ese momento, la vida deja de permitirte seguir evitando lo que necesita ser integrado. Y aunque el quiebre duela, también revela. Revela lo que intentabas sostener solo. Revela lo que venías escondiendo incluso de ti mismo. Revela la antigua herida que pedía ser vista, el deseo que habías enterrado, el miedo que nunca se disolvió del todo. Es una caída, sí, pero es también una apertura. Una grieta por donde entra una luz distinta. Una luz más honesta, más humana, más profunda. En este punto, muchas personas creen que están retrocediendo, que todo está empeorando. Pero Jung afirmaba que el colapso interior es, con frecuencia, el preludio del proceso de individuación, un retorno radical hacia uno mismo. La sombra no destruye tu vida en el punto de quiebre, destruye la vida que construiste lejos de tu alma. Es un derrumbe liberador, aunque al principio parezca caos. Lo más importante es comprender que este momento no te traiciona, te revela, te devuelve, te reúne con partes de ti que habías perdido en el camino, porque la sombra, al romper el silencio, te muestra una verdad innegociable. Continuar viviendo desde la superficie ya no es una opción. Y cuando ese mensaje finalmente llega, surge la pregunta esencial: ¿cómo comenzar a transformar esta oscuridad en un camino? ¿Cómo renombrar lo que duele para que pueda liberarte en vez de detenerte? Esa es la transición que vamos a explorar ahora. Renombrar tu oscuridad, el arte de transformar tu historia interior. Cuando llegas al punto en que la sombra se hace visible, se abre ante ti una elección silenciosa: continuar huyendo de lo que duele o atreverte a cambiar la forma en que miras tu propia oscuridad. Jung decía que no sanamos al iluminar la sombra, sino al hacer consciente su sentido. Y esa comprensión comienza con un acto simple, pero profundamente transformador: renombrar lo que has vivido. No se trata de negar el dolor, ni de maquillar heridas, ni de convertir la experiencia en un relato idealizado. Se trata de cambiar la narrativa interna que has sostenido durante años. La sombra no es el lugar donde guardas tus fallas, es el espacio donde quedaron atrapadas las partes de ti que nunca recibieron permiso para existir. Renombrar tu oscuridad significa mirarla no como amenaza, sino como memoria viva, como fuerza contenida, como historia que aún no ha sido escrita por completo. Cuando empiezas a renombrar tus heridas, algo profundo sucede. La culpa se disuelve lentamente. El miedo pierde autoridad. La vergüenza se afloja. Tus errores dejan de ser cadenas y se convierten en puertas. Comienzas a entender que la sombra no era un pozo, sino un archivo. Un archivo de impulsos, emociones y deseos que alguna vez fueron reprimidos para proteger tu sensibilidad. Y al recuperar esos fragmentos, recuperas también tu vitalidad original. Este proceso no es lineal ni rápido. A veces renombrar un solo recuerdo cambia toda tu percepción del pasado. Otras veces, necesitas volver una y otra vez a la misma emoción, hasta que finalmente deja de asustarte. Pero cada vez que lo haces, la sombra pierde su peso y gana un propósito. Ya no te detiene, te orienta, ya no te amenaza, te guía, te revela no solo lo que sufriste, sino lo que anhelas profundamente ser. Y aquí surge uno de los mayores descubrimientos del camino interior. Lo que considerabas oscuridad era, en realidad, poder no expresado, fuerza no utilizada,
verdad no dicha, luz que aún no sabía cómo manifestarse. Renombrar tu historia interior es permitir que esa luz encuentre un lenguaje propio, uno que no imite a nadie, uno que nazca de ti. A medida que esta comprensión se expande, empiezas a ver que la sombra no vino a detener tu vida, sino a devolverte la vida que dejaste de vivir. Y cuando alcanzas este punto, algo se prepara en silencio dentro de ti, algo que no habías sentido en mucho tiempo. Una apertura, un reconocimiento, un llamado que te conduce, inevitablemente, hacia la última revelación. Y es allí donde vamos ahora. Cuando comprendes tu sombra, recuperas tu vida, versión revisada. Hay un momento, después de atravesar silencios, resistencias y revelaciones, en el que algo se acomoda dentro de ti. No es un estallido de luz ni una transformación inmediata. Es un reconocimiento sereno, casi sagrado, de que todo aquello que evitaste mirar era, en realidad, la brújula que necesitabas. Jung entendía que la sombra no es el fin del camino, sino su comienzo verdadero, porque solo cuando te atreves a ver lo que te creó, lo que te hirió y lo que te protegió, puedes finalmente elegir quién quieres ser. La sombra te mostró tus miedos, pero también te mostró tu fuerza, te reveló la profundidad de tus heridas, pero también el valor silencioso con el que sobreviviste a ellas. Te llevó a los rincones que habías dejado atrás, pero solo para devolverte las partes de ti que seguían esperando. Y mientras te atreviste a nombrar tu oscuridad, comprendiste algo fundamental. Lo que te detenía no era tu sombra, sino la historia que contabas sobre ella. Cuando permites que la sombra se siente a tu lado, cuando dejas de pelear con lo que sientes, cuando abandonas la necesidad de mostrar una luz impecable, ves que hay una sabiduría antigua en todo lo que alguna vez rechazaste. Una sabiduría que no busca perfección, sino integridad. Que no exige pureza, sino presencia. Que no te pide que seas otro, sino que regreses a ti. Y es entonces cuando el estancamiento comienza a disolverse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de moverte dentro de él. Ya no avanzas desde la fuga, sino desde la integración. Ya no decides desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no vives dividido, sino reunido. Ese es el verdadero despertar. No iluminar la sombra, sino reconciliarte con ella. La vida, desde ese punto, empieza a expandirse en direcciones que antes parecían inaccesibles. La creatividad vuelve. La claridad llega sin esfuerzo. Las relaciones se vuelven más honestas. Tus decisiones dejan de ser defensas y empiezan a ser expresiones. Es como si un río que estuvo bloqueado durante años finalmente encontrara su cauce. Y ahí, en ese fluir renovado, descubres que la sombra nunca quiso detener tu vida. Quiso devolverte la vida que habías dejado adormecida. Y ahora que has regresado, el camino vuelve a abrirse.